Por eso digo que a mí me resulta muy curioso porque efectivamente puede que hubiera otra persona que estaba al cargo porque dicen que esto se lleva a través de la dirección de operaciones, un puesto que probablemente pues llevase a cabo otra persona, ¿no? Pero claro, cuando es ella misma la que se cuelga esa medalla, bueno, pues que nos expliquen qué papel tuvo cada uno, ¿no? Y luego además... O sea, aquí hay dos cosas. Como tú bien dices, una cosa es que dudemos o no dudemos de si ese proceso se pudo ejecutar algún fraude o no. Y otra cosa es la intencionalidad con la que alguien se coloca ahí y que alguien puede tener en un momento determinado. Son dos cosas distintas. Es Y en que, este fíjate, sentido, perdóname Sandra, pero es que además tú recordabas antes y recordabas muy bien toda la polvareda que hubo en ese voto por correo, que se atrasó la posibilidad de votar una auténtica barbaridad, que hubo un atasco brutal que tuvieron que acabar denunciando los propios sindicatos diciendo no vamos a llegar en los tiempos. Vale, ¿por qué puso las elecciones en julio Pedro Sánchez? ¿Para que hubiera más participación o para que hubiera menos? evidentemente para lo Claro, entonces, segundo, está vamos a ver, claro. es que el fraude no tiene por qué venir del hecho de que yo haya cambiado una papeleta por otra. Eso es, eso es. No, es que puede venir directamente de que hayas puesto tales trabas que haya gente que hubiese querido votar y evidentemente con la polvareda, lo digo literalmente, y la ausencia plena de cariño y la crítica brutal que tiene este hombre, Pedro Sánchez, por motivos más que justificados, lleva a pensar que si había más participación, había más voto en contra de él. Y si tú pones determinadas trabas y ese voto no acaba llegando, la lógica de nuevo te lleva a pensar que el voto que se haya caído y no haya llegado debería ser por lógica más en contra de Sánchez que a favor de Sánchez. Claro, efectivamente, por eso yo subrayaba que una cosa es el posible fraude o no en el cambio de papeletas, que eso yo directamente lo dije en su día y lo digo ahora, quiero pensar que eso es imposible en un sistema como el español, y otra cosa es que se pueda intentar torpedear o intentar influir de alguna manera de otra manera, ¿no? Pero luego además es que tampoco hay que olvidar algo, Carlos, y es que esta señora viene de una localidad, que es Vega de Pas, en Cantabria, donde, qué casualidad, ya estuvo envuelta en una polémica precisamente con el voto por correo. Entonces, que sí, que podemos respetar la presunción de inocencia y todo lo que queramos, pero hombre, volvemos a lo mismo de siempre, es que en el Partido Socialista todos son casualidades. Cuenta esa polvareda porque es llamativa. Claro, a ver, lo primero que hay que decir es que esta señora estudió periodismo en la Universidad del País Vasco. Se licenció en el año 97 y termina en Vegas de Pas, que es un municipio de Cantabria, porque se instala allí con su marido, se compra una cabaña y se va a vivir allí. Bueno, Vale, una vez que llega allí... vaya por delante cuña publicitaria, Sandra. Yo estudié periodismo, luego hice Derecho en la Camilo José. Toma ya, sí, coincidiendo en determinadas cosas con Pedro Sánchez. Pero bueno, en la Universidad de Navarra, que es donde yo hice periodismo, nos inflábamos a recibir gente que venía de la Universidad del País Vasco asqueados, ¿vale? Venga. Bueno, pues ella se traslada con su marido a este municipio de Cantabria, Vega de Pas, y allí se empieza a meter en el Partido Socialista. Se hace con la secretaría del Partido Socialista de allí y bueno, pues allí ya empieza a tener muchos problemas con el alcalde de aquella época que era del Partido Regionalista. Hay vecinos que la denuncian incluso por amenazas. Hay un episodio, desde luego, muy curioso en el que unos vecinos le acusan incluso de ir con un machete a su casa. En fin, y esto está en el diario Montañés, no es que nos lo estemos inventando nosotros. Pero el caso es que en el año 2011 ella ya se presenta como candidata a las elecciones y esas elecciones consigue dos concejales el Partido Socialista. Hasta ahora, hasta ese momento, no tenían prácticamente representación. El otro día escuchaba al del Partido Regionalista decir que no tenían ningún concejal. Yo he estado mirando y parece que sí tenían uno, pero en cualquier caso, en ese momento consiguen dos y gracias a eso es cuando entra ella en el consistorio. Claro, ¿qué es lo que dice el Partido Regionalista de Cantabria, el exalcalde de Vega de Pas en aquel momento, al que le desbancó después de 14 años? Ojo, porque hasta ese momento el voto por correo era del 1%. Y ese año, qué casualidad que se presenta Leire Díez, el voto por correo asciende al 20%. 20% es una barbaridad para muchos sitios, pero más para un municipio que no tiene ni 1.000 habitantes. Yo he mirado la población, ahora mismo tiene 768 según los últimos datos del INE. En aquel momento tenía en todo caso menos de 1.000. Y lo que dice el alcalde en aquella época del Partido Regionalista es que se contabilizaron 700 votos por correo, 700, de los cuales... O sea, perdón, 700 votos, de los cuales Ah. 140 eran de voto por correo, eso sí, que es el 20%. Y de esos 140, qué casualidad, que 130 eran para el Partido Socialista de Leire Díez. Bueno, O él sea, lo dice de claramente, me robaron las 140, elecciones. 130 fueron para el Partido Socialista. Eso es.
Un partido que hasta ese momento prácticamente no tenía representación. Y lo que dice el Vamos, Partido básicamente que Regionalista... todo el incremento de voto por correo fue para el Partido Todo, Socialista. por supuesto, eso es. Es que es eso. Entonces, claro, pues que ahora estemos hablando del voto por correo y tengamos que presuponer la limpieza de esta Joder. señora, pues hombre, desde luego que es un tanto preocupante. El que dice el exalcalde que esta señora se dedicó a ir a visitar a su casa a toda la gente mayor del municipio, a los asilos, para que pidieran el voto por correo. ¿Fue así? ¿No fue así? Pues no lo sé, pero desde luego que los datos, las cifras que sí que están ahí, son cuanto menos llamativas. Y que ahora descubramos que esta señora, según dice ella misma, insisto, estuvo al frente de una manera o de otra del voto por correo en las elecciones del 23 de julio, pues no deja de resultar llamativo.